Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar que denominamos Complemento Carta Aporte, la nueva estrategia de fiscalización digital del SAT. Y para ello me acompañan mis socios Leopoldo Gutiérrez, quien es socio de tecnología, de desarrollos tecnológicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? ¿Qué tal, Miguel? Pues encantado de estar en este webinar y pues esperando participar de forma activa con ustedes. Muy bien. También está con nosotros mi socio Miguel Ángel Martínez, quien es nuestro socio de comercio exterior. ¿Cómo estás, Mike? Hola Polo, hola Miguel, ¿cómo están? Encantados de estar aquí con ustedes, pues con tema muy importante el día de hoy, ¿no crees, Miguel? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y hoy es jueves, casi viernes, entonces estamos terminando la semana y desde luego sabemos que muchos de nuestros amigos que nos están viendo están en cierre de mes, entonces es un tema bastante apurado, pero bueno, así nos agarró estos cambios que tuvimos ayer. Ayer se publicaron nuevas reglas en materia de complemento carta aporte y vamos a hablar sobre ellas también durante este webinar. Y bueno, ¿por qué denominamos a este webinar que el complemento carta aporte se trata de una nueva estrategia de fiscalización digital del SAT? Bueno, simplemente porque es eso. Hemos visto que en esta administración han hecho varias actividades las autoridades para incrementar la recaudación. Una de ellas, desde luego, es la fiscalización a nivel empresas, grandes contribuyentes. Dentro del plan estratégico de fiscalización, la autoridad ha considerado que esa es una buena fuente de recaudación, pero también está viendo la parte de todo lo que es el comercio informal y desde luego la parte que ha identificado es que en el movimiento de mercancías se tiene todo el control de una buena parte de lo que es el costo de las empresas, por un lado, de una buena parte de atender el tema de la informalidad que hay actualmente, también de atender el tema de la inseguridad en el movimiento de mercancía y, por qué no decirlo, también el tema de la recaudación en el sector de transporte. Por ello, vamos a ver esta nueva disposición que, como decíamos hace un momento, el día de ayer por la tarde en el portal del SAT se publicaron nuevas reglas que vienen a aclarar algunas cuestiones. Ahorita vamos a analizarlas a detalle. Y bueno, vámonos de lleno a ver primeramente el tema de la carta aporte. Hoy sabemos que existe la obligación de emitir una carta aporte, que es el documento que normalmente se utiliza en el transporte de mercancía. Y por ahí, Mike, tú me decías hace algunos días o me comentabas que el tema de la carta aporte pues está identificado específicamente con el autotransporte federal, pero que también hay documentos similares para el resto de tipos de transporte. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, gracias, Miguel. Pues buenos días a todos otra vez. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, Miguel, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención que el SAT denominó a este complemento como carta aporte, cuando lo cierto es que para los diferentes medios de transporte existe un documento que ampara precisamente el transporte y tiene una denominación distinta. La carta aporte, definitivamente, como tú ya mencionabas hace unos momentos, es el contrato de transporte que celebra justamente el transportista con el cliente, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que esta carta aporte, pues está regulada para lo que se refiere el transporte únicamente de manera terrestre. Entonces, ha surgido también la duda de decir, oye, ¿qué pasa con el transporte marítimo o el aéreo que utilizan documentos distintos? Por ejemplo, el marítimo utiliza la famosa esta carta, y también en el transporte aéreo pues se utiliza el famoso Airway Bill, ¿no? Entonces, lo cierto es que creemos que la intención del SAT pues es regular los tres tipos de transporte en lo que se refiere a este complemento, ¿no? Sí, desde luego. Y mira, mencionas algo muy importante, sin duda alguna. Y el tema de que, por ejemplo, en el caso marítimo, pues es el conocimiento de embarque, como bien lo señalabas, pero la carta aporte efectivamente se conoce como un título que eleva a contrato la responsabilidad entre el transportista y el dueño de la carga. Y ahí se establecen ya muchas cuestiones que vamos a ver ahorita que están incorporadas en el complemento carta aporte, que no son nuevas cosas,
Y ahí es importante señalar que también a través del Código de Comercio y de otras regulaciones establecen la obligación de que quien debe de emitir dicha carta aporte es el transportista, ¿sí? Pero también establece la obligación en cláusulas que están específicamente diseñadas para ese tipo de documento, de que el dueño de la carga tiene la obligación de entregar información precisa respecto a los bienes que van a ser transportados. Entonces, es un tema importante de considerar porque desde la carta aporte tradicional vemos cómo esa obligación existe y que posteriormente, ahorita que veamos el complemento carta aporte, vamos a ver dónde se hace énfasis al respecto también, ¿no? Y bueno, yo agregaría, Miguel, un punto también de simplificación, creo, y de estandarización ante esta variedad que comenta Miguel Ángel. La autoridad, pues, al tener estos medios tecnológicos en tiempo real, estamos validando también el movimiento de las mercancías y creo que es un tema también muy relevante para la autoridad en términos de la materialidad de las operaciones. Como ustedes saben, normalmente en las auditorías, uno de los momentos cruciales en el acreditamiento y la deducibilidad de las operaciones es monitorear el transporte, con qué medio se realizó la compra o la venta de las mercancías. Y este tema, al estar tan disperso en estas variedades de complementos que comentaba Miguel, pues creo que a la autoridad se le complicaba bastante el tener el control. Poner estos estándares hoy en día permitirá a la autoridad con mucho más elementos, pues darle trazabilidad a todas las operaciones y comprobar seguramente la materialidad de las mismas. Es correcto. Polo, aprovechando, ¿qué nos puedes hablar respecto ahora sí el complemento carta aporte? Es seguramente algo que te viene muy a modo por ser un documento de tipo digital. Sí, correcto, Miguel. Pues para muchas personas el complemento suena como que es un documento adicional a un CFDI. Lo cierto es que en esta modalidad es un cabecero el CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, que van a ser las dos modalidades en las que se puede ingresar la información del famoso complemento carta aporte. Este documento pues tiene validez digital en los movimientos de las mercancías y pues es un tema también de modernización a la hora de inspeccionar en los trayectos y validar que realmente lo que dice el documento a través de estos códigos QR, la propia Guardia Nacional, el SAT o la Secretaría de Comunicaciones o quien vigile, tendrá también los medios tecnológicos apropiados para que digitalmente se pueda establecer la conexión entre lo que está en la carga y lo que dicen los documentos que avalan ese movimiento o ese flete o ese movimiento de mercancías en general, ¿no? Perfecto. Hay algunos temas respecto al inicio de la obligatoriedad en la cuestión del complemento carta aporte y también la obligatoriedad en la carta aporte tradicional. Sabemos que el complemento carta aporte está vigente desde el 1 de junio y hubo un plazo de 120 días para que se hiciera obligatorio, plazo que termina hoy precisamente. Sin embargo, hubo publicaciones ya en versiones anticipadas del SAT el pasado 21 de septiembre, en donde se dio una prórroga. ¿Qué nos puedes comentar de la prórroga, Miguel? Mira, en materia de comercio exterior, Miguel, también esta prórroga realmente se modificaron las reglas y entrará en vigor hasta el 1 de enero, lo cual eso no implica que no tengamos ya la obligación, como tú bien lo señalas, ¿no? Simplemente la obligatoriedad en cuanto a que el SAT empiece a verificar esta cuestión, pues ya se volverá obligatorio a partir del 1 de enero en temas de materia de comercio exterior. Perfecto. ¿No? Es correcto. En materia de comercio exterior, la prórroga se extiende hasta el 1 de enero. En materia del resto, es decir, todo lo que se trata de transporte dentro de territorio nacional, específicamente la prórroga se va del 30 de septiembre al 1 de diciembre. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante: la obligatoriedad en la emisión del complemento.
Sí, acá Miguel Ángel, una de las preguntas recurrentes es si con qué documentos nos vamos a respaldar en el Inter entre esta tregua, digamos, que dio la autoridad, y hay muchas dudas si vamos a seguir emitiendo el complemento carta aporte o de qué forma vamos a proteger las mercancías. No sé ahí, Miguel Ángel, ¿qué opinarías? Sí, mira, realmente, Polo, esto ha dado mucho revuelo también en materia de comercio exterior, y han surgido muchas dudas de las empresas que asesoramos en cómo debemos de cumplir esto. En materia de comercio exterior, no olvidemos que el transportista, al momento en que está trasladando las mercancías de un punto a otro, también es objeto de fiscalización por parte del SAT. Es decir, el SAT también puede verificar el traslado de mercancías durante su transporte, y actualmente lo que la ley nos indica, la ley aduanera nos indica, básicamente es que ellos, es decir, el transportista, van a parar el transporte de esos bienes, sobre todo cuando se trata de mercancías de comercio exterior, pues lo debe de acreditar con la documentación relativa a la carta aporte, pues la tradicional, digamos así. Correcto. La tradicional. Sí. Sin embargo, en este momento, con las modificaciones a las reglas, lo que nos han dicho es, oye, con este complemento carta aporte, puedes también acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías en calidad de transportista. Esto es bueno, yo creo que es una situación buena porque en muchas ocasiones al transportista luego le piden la documentación aduanera, ¿no? Y al hacer esta precisión el SAT de que con el complemento carta aporte y su CFDI, obviamente, de traslado o el CFDI de ingreso siendo el transportista, pues con eso puedes amparar o acreditar estos extremos. Entonces, a mí me parece benéfico este punto, ¿no? Sí, desde luego. Miguel, la recomendación nada más, Miguel, que nos darías para en esta impasse sobre la obligatoriedad del complemento carta aporte, ¿qué sugerimos que utilicen las empresas para proteger o blindar, digamos, sus mercancías y que no sean detenidas derivado de un incumplimiento, ¿no? Mire, gracias, Polo. Claro, yo ahorita lo que sugeriría es que como todavía no entra en vigor, pues digamos, la obligación del SAT ya de verificar estos temas, pues sigamos acompañando el traslado de nuestras mercancías con la carta aporte tradicional, pero también, pues si queremos estar mucho más protegidos, pues sería conveniente darle al transportista una copia de los documentos aduaneros, como puede ser el pedimento o la propia factura con la cual se importó la mercancía, ¿no? Ya. Es correcto. Desde luego que hay por ahí un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un acuerdo que está en revisión en la CONAMER, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y ese acuerdo establece precisamente que la carta aporte tradicional va a continuar su vigencia hasta en tanto inicie la obligatoriedad en el uso del complemento carta aporte. Y una vez que el complemento carta aporte sea obligatorio, es decir, a partir del 1 de diciembre, ya no será necesario emitir la carta aporte tradicional. Desde luego, a este complemento carta aporte se le deben de incorporar todas las cláusulas que hoy lleva la carta aporte tradicional, ¿no? Entonces, de ese modo, hay que hacer precisión de que el 1 de diciembre al 31 de diciembre será obligatoria la emisión del complemento carta aporte. Sin embargo, si hay algún error en el llenado de dicho complemento, no habrá ninguna sanción al respecto. Es decir, se puede emitir un complemento, aunque no sea exacto en cuanto a los datos, pero sí es obligatorio usarlo durante el mes de diciembre. A partir del 1 de enero va a ser muy necesario que los datos que se incorporen a dicho complemento sean exactos. Entonces, consideremos que ahorita está vigente la carta aporte tradicional. Diciembre empieza el uso del complemento carta aporte y a partir del 1 de enero, tanto para efectos de comercio exterior como para el resto, el complemento de carta aporte será obligatorio y cumplirlo con el debido llenado del mismo, ¿no? Sí, oye, Miguel, nada más rapidísimo una cuestión. Tocas un tema fundamental
Y sobre todo, no olvidemos que para el traslado de nuestras mercancías, un aspecto que está buscando también controlar el SAT es el contrabando, ¿no? Entonces, aquí resulta muy importante, pues, contar con la documentación y que el propio transportista tenga elementos suficientes para comprobar, pues, que esa mercancía está legalmente en México, ¿no? No olvidemos ese tema porque, pues, el SAT va a estar muy al tanto de si comprobamos o no, y sobre todo porque puede haber una acusación posterior de delito de contrabando. Entonces, mucho ojo con ese tema. Sí, desde luego. Y bueno, ¿a quién aplica el complemento cartaporte? Ya vimos de alguna forma este tema ahorita en los comentarios que estuvimos haciendo y desde luego es a todo transporte de mercancía dentro del país. Pero como bien señalabas hace rato, Mike, bueno, ahora abarca el complemento cartaporte a toda la industria de transporte, ¿no? En lo general. Luego, el tema ahí es cómo se genera dicho complemento. Dicho complemento es un documento digital y es un complemento y por lo tal va incorporado a otro documento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Polo? Sí, pues digo, se ha ido ampliando a través de los complementos estas 4 modalidades de transporte. Incluso ya en las nuevas reglas se habla sobre el complemento también para hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, la autoridad pues lo que busca es de nuevo pues tratar de darle trazabilidad al movimiento de los bienes o mercancías en el territorio nacional. Y bueno, pues seguramente, como dice el título de esta reunión, el tema de la fiscalización será un issue para la autoridad derivado de esta nueva herramienta muy poderosa. Parece que no es algo tan significativo o relevante, pero tiene muchos elementos muy contundentes para poder fincar créditos fiscales derivados de pues una mala comunicación entre lo que son las operaciones comerciales y lo que es la transportación, independientemente de si es con medios propios, es un agente de logística o es un transportista, pues todas estas unidades que tal vez estaban más en la informalidad o que no estaban tan controladas, hoy darán la pauta también para regresar a la formalidad con todo este andamiaje que se está estableciendo y pues también, como ya comenté al principio, cerrar o darle elementos más a los temas de materialidad que la autoridad busca en cada una de las operaciones que hacen en todas las empresas, ¿no? De acuerdo. Y bueno, hay algunas dudas de pronto respecto a la emisión de este complemento, si es un documento electrónico independiente, si se puede timbrar de forma independiente o cuándo va incorporado a un CFDI de traslado o a un CFDI de ingresos. Y bueno, al respecto vamos a hablar en un momento a detalle, pero sí es importante considerar, y posteriormente lo vas a ver, Polo, seguramente, que este documento, al ser un complemento, no vive solo, sino que se incorpora a un CFDI, se timbra en un CFDI, es una sección dentro del mismo cuerpo del CFDI y por tanto no podemos generar un complemento si no generamos un CFDI, ¿no? Es correcto. Así es, Miguel. Y bueno, lo que nos interesa acá es saber también cómo fluye la información en un complemento cartaporte. Normalmente los temas de timbrado que existían en México pues estaban inmersos en un solo sistema, en uno solo de los agentes económicos, pero hoy tenemos que convivir con información de 2 o más agentes, información de varios sistemas, porque también se incorpora, como comentaba Miguel Ángel, información de los pedimientos de importación en el caso de que la mercancía sea de procedencia extranjera. Entonces hay un sinnúmero, digamos, de variantes o de escenarios que están ocurriendo y que por eso también genera pues muchas dudas y complejidad, tanto para la autoridad para poder describir toda la variedad de escenarios como para las propias empresas, entender cómo se modula cada uno de los escenarios a fin de cumplir cabalmente y reducir el riesgo de una inspección y una detención de la mercancía, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante también. Desde luego.
Y bueno, el día de ayer por la tarde, ya medio tardecito, de hecho nosotros estábamos cerrando la presentación de este webinar y ya en la tarde publicaron nuevas reglas respecto a este tema del complemento carta aporte. La disposición estaba anteriormente establecida en una sola regla, en la 2719 específicamente para efectos nacionales y para efectos de comercio exterior en la 3131. Sin embargo, lo que hicieron en la publicación del día de ayer fue romper o distribuir la 2719 en 9 reglas nuevas, en donde de alguna forma van precisando el tratamiento que se da en cada uno de los casos. Anteriormente teníamos de pronto criterios encontrados respecto a quién debería de emitir el complemento carta aporte, en qué momento está obligado una empresa a emitirlo, si el propietario de la mercancía lo debe de emitir o no lo debe de emitir, en qué casos, el agente de transporte igual o el transportista. Ahora dejaron específicamente la regla 2719 para el efecto de la obligación en la emisión del complemento para el transportista. Y en el caso de la regla 27151, establecen la obligación de cómo se debe de emitir y cuándo lo debe de emitir tanto el propietario de la mercancía como el agente de transporte. Y bueno, Polo, en el tema del transportista específicamente, ahí sabemos que ha habido varios detalles respecto a este tema de que se debe de emitir el complemento carta aporte sobre un CFDI de ingresos. Eso continúa siendo igual hasta el día de hoy con las nuevas reglas publicadas. ¿Qué has visto en la práctica al respecto? ¿Cuáles son las complicaciones que genera el hecho de emitir ese CFDI de ingresos antes de hacer el movimiento de la mercancía? Sí, creo que, acabas de tocar el punto crucial para todas las empresas en las áreas de tráfico y de logística, pues estaban muy acostumbrados a tener una relación comercial con los diferentes transportistas que les dan servicio y que fueron seleccionados, y a tener un esquema también de facturación normalmente de forma mensual, donde se incluían pues no solamente servicios de transporte, sino también maniobras, estadías, otro tipo de gastos que se incurren también en la parte de la logística, y que no había ningún tema al momento de acumular esos servicios en una factura mensual. Hoy en día, pues está obligado el transportista a generar su CFDI de ingreso y su complemento carta aporte por cada uno de los traslados que vaya a originarse en cada uno de sus clientes. Y eso, digamos, es como lo más normal, pero ya es algo complejo porque cambia la práctica comercial que anteriormente existía. Adicionalmente, se agregan pues muchos escenarios, como puede ser que el transportista pues cambie de chofer, cambie de ruta, cambie de unidades, que la mercancía pues haya un accidente, no llega al destino final, entre otra unidad a retomar ese viaje, que una vez que llegue al destino final pues no se le acepte la descarga por X o Y razón, se tiene que devolver la mercancía, volver a generar en cada uno de estos escenarios el CFDI, el complemento carta aporte, pues no es algo sencillo, porque muchas veces estos temas ni siquiera están claramente definidos desde la práctica comercial. ¿Cuánto cuesta ese viaje? ¿Son las mismas unidades? ¿Quién toma la decisión? Etcétera. ¿Cómo comunico esa información en tiempo real al transportista? Pues no va a ser algo sencillo, ¿no? Y pues también el otro tema que está de fondo, Miguel, y que sí me gustaría enfatizar y recomendar a las empresas que nos escuchan, es que también los contratos de los servicios entre los dueños de las mercancías y los transportistas o agentes de logística se tienen que revisar, porque muchas veces lo que está ocurriendo es que en la parte de la facturación no hay una correspondencia entre cómo está dado de alta ese proveedor, qué tipo de contrato me generó, con qué tipo de servicio y cómo me está facturando, ¿no? Entonces, si esta parte también se encuentra desalineada, va a ser importante que las empresas, el área legal, entre y corrija esta situación, porque pues no es lo mismo facturar como transportista a facturar como agente de transporte, porque como estamos viendo en esta lámina, pues cambia mucho la dirección
entre si debe ser un CFDI de traslado o debe ser un CFDI de ingreso el que acompañe el flete que se está llevando a cabo. De acuerdo. Bueno, en el caso del transportista sigue quedando vigente el tema de que debe de ser sobre un CFDI de ingresos, que se debe de emitir antes de que se haga el movimiento de la mercancía. Y bueno, May Martínez, en el tema de la documentación que se debe de acompañar durante el transporte, en el caso de mercancía de importación, sabemos que hay algunas regulaciones específicas al respecto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en relación a esa mercancía de importación que se mueva en el mercado mexicano? Mira, creo que tocas un tema muy importante y sobre todo que, como bien mencionas, ha generado muchas dudas, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que comprobar o qué documentación tengo que acompañar a este CFDI o al mismo complemento carta aporte? Miren, recordemos que cuando hacemos una importación, digamos ya la mercancía ingresa a la aduana y una de las obligaciones que ya establece la legislación aduanera es básicamente que al momento de tramitar el pedimento de importación, pues ya tenemos que inclusive transmitir al sistema del SAT el CFDI con el complemento carta aporte y este documento va a tener que indicar el número del pedimento y la fecha en la cual se está haciendo la importación. Entonces, es bien importante que todo eso lo vayamos previendo porque al momento en que salga la mercancía de la aduana, pues ya debimos haber transmitido esa información al sistema aduanero del SAT. Eso por lo que se refiere a mercancías de importación. Pero, ¿qué pasa cuando hago una venta de primera mano? Que eso también es otro aspecto que debemos de considerar. Es decir, la mercancía ya la tengo físicamente en mi fábrica, en mis instalaciones y se la voy a vender a un tercero. Bueno, ahí lo que nos está también comentando la norma es que es la obligación, es decir, persiste la obligación de que tratándose de ventas de primera mano, tenemos que indicar el número y la fecha del pedimento con el cual se introdujo la mercancía y eso ya le va a dar un indicativo al SAT de cuál es la documentación con la cual estamos pretendiendo amparar. No obstante esto, de que ya contenga el CFDI y el complemento carta aporte esta información precisa, yo sí sigo recomendando, pues en la medida de lo posible, que se siga acompañando o se le entregue al propio transportista documentación, soporte, como puede ser el mismo pedimento o la factura de importación. ¿Por qué? Porque luego sabemos que el SAT, pues luego no está tan conforme con la información con la que cuenta. Y pues yo nada más lo recomiendo esto por aspectos de seguridad y de proteger un poco más nuestros traslados. Sí, desde luego, muy bien, Mike. De hecho, esta regla 2719, esta nueva regla, vamos a decir que es una nueva regla porque específicamente trata del transportista, establece de forma específica que cuando el complemento tenga incorporado el número de pedimento, será suficiente para, acompañar o acreditar el legal transporte de la mercancía, ¿no? En el caso de importación. Perfecto. Es correcto, Miguel, porque acuérdense, insisto mucho, en materia aduanera acuérdense que el transportista también está obligado a demostrar la legal estancia o tenencia de la mercancía. Entonces, este documento que comenta Miguel del complemento carta aporte y del CFDI de traslado o de ingreso, según sea el caso, pues definitivamente cuidemos esos aspectos de que sí tengan esa información y que no falte, porque si no, pues, ¿qué puede derivar si el SAT nos revisa al momento de estar trasladando? Bueno, pues el propio transportista pues va a decir, aquí está mi carta aporte como me obliga la ley, pero si no tiene esa información, corremos también el grave riesgo de que la autoridad pueda embargar precautoriamente la mercancía y ahí es donde inician precisamente las contingencias y tenemos que en calidad de propietarios de la mercancía de acreditar justamente ese extremo, que es la legal tenencia o estancia de la mercancía en territorio nacional. De acuerdo. Muy bien. Ahora, existe una nueva regla que es la 27151, en la cual específicamente se define en qué casos está obligado el propietario de la mercancía y el agente de transporte a emitir el complemento carta aporte. Y bueno, ahí, Polo, recordamos que en el pasado había una serie de dudas de pronto, ¿no? En el tema de que, oye,
¿el agente de transporte tiene que emitir o no tiene que emitir el complemento carta aporte? ¿En qué casos sí lo debe de emitir? ¿En qué casos no? Bueno, ahora ya es más preciso en esta regla y específicamente sí señala que solamente en el caso de que el agente de transporte tenga mercancía que mueva con sus propios medios, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso del propietario de la mercancía. Por aquí estoy viendo algunas preguntas que nos están haciendo. Una de ellas, creo que ya la contestaste, Polo, no sé si quieras profundizar un poco más al respecto. Dice, si el agente de transporte no tiene medios propios, pero cobra en la factura el flete más cargos de logística, dice proceso común en varios forwarders, ¿sigue sin ser necesaria la emisión de carta aporte? Sí, en este caso, el candado que está poniendo la autoridad es si los medios que utiliza son propios o no lo son. En el caso de que hemos visto en práctica agentes de logística que facturan como transportistas, vuelvo a mi comentario anterior, ahí es donde hay que tener cuidado porque sí hay que establecer de forma clara y contundente, tanto en el contrato como en el concepto, de que se están facturando servicios de logística y no el flete propiamente. Entonces, la relación comercial del transportista, que anteriormente parecía una sola cosa y era el flete más maniobras, más estadías, más gastos adicionales, se tiene que segmentar y en función de ello es que se deba emitir o no el complemento carta aporte. Es correcto. Desde luego que con esto se van a regularizar muchas prácticas que se hacían en el pasado, en donde algunos agentes de transporte facturaban servicios de transporte cuando el servicio lo proporcionaban a través de un tercero, ¿no? Y ahí es donde va a ser necesario, desde luego, que ahora, pues, conceptualicen el servicio como servicio de logística, es decir, que se trata realmente de un servicio integral de logística y que los contratos, como bien señalas, Polo, pues coincidan con dicha situación, ¿no? Y yo creo que agregaría, Miguel Ángel, también la parte de corresponsabilidad, porque si bien se particiona, digamos, en lo que son agentes de logística y que no tienen los medios propios, pues es un tipo de servicio y una relación comercial con sus clientes, y a su vez ese mismo agente pues tendrá ahora sí que estar monitoreando a todos sus transportistas, y ahí es donde se complica también esta actividad del agente de transporte cuando no tiene medios propios, porque tendrá que llevar el control de todos los complementos carta aporte, de cuánto transportista utilice para dar el servicio. Y obviamente pues que a nivel contractual será corresponsable a nivel comercial con su cliente y a nivel del flujo de las mercancías con sus transportistas. Desde luego. Y bueno, ahí es importante también considerar que en el caso del agente de transporte, cuando tenga sus propios medios, o el propietario de mercancía, cuando mueva la mercancía con sus propios medios, bueno, no se emite un CFDI de ingresos, sino un CFDI de traslado. ¿Por qué? Porque el propietario de mercancía no precisamente está emitiendo una venta o está realizando una venta, ¿no? Entonces tiene que tener la forma de generar el complemento y lo va a hacer a través de un CFDI de traslado. El agente de transporte, de la misma forma, ellos van a facturar un servicio de logística, no un servicio de transporte. Por lo tanto, la forma de emitir el complemento es sobre un CFDI de traslado. Y por aquí había una pregunta también. Dice, si la mercancía es de mi propiedad y la mueve un transportista, el transportista emite su CFDI de ingresos y la carta aporte. Mi pregunta es si de manera paralela, yo como propietario debo de emitir el CFDI de traslado con la carta aporte. Bueno, ya nos lo viene a aclarar de forma específica esta regla 27151 y establece que el propietario de la mercancía solo emitirá el complemento cuando haga el movimiento de la mercancía con sus propios medios. Sin embargo, en la regla 2719 hay algo muy importante que hay que señalar. Específicamente dice que para que el transportista emita el CFDI de ingresos con el complemento carta aporte, es corresponsable el dueño de la mercancía de proporcionarle toda la información necesaria y exacta para que la pueda incorporar en dicho complemento.
Y ahí, Polo, es uno de los temas que hemos visto en la práctica, ¿no? Muchas empresas han hecho el análisis en base a la regla anterior que teníamos, 2719, y de pronto dicen, oye, pues yo no tengo medios propios, yo soy empresa y por lo tanto yo no tengo obligación y como que ya me olvido de todo, ¿no? Sin embargo, el tema crítico, desde luego, es, oye, ¿y cómo vas a generar la información y cómo se la vas a dar al transportista? La información que tú le tienes que proporcionar al transportista, ¿no? Sí, es correcto. Ahí, Miguel Ángel, bueno, vamos a tocar también el tema un poquito más adelante, pero en adelantada, o sea, hay un tema de transformar la información que vive en nuestros propios sistemas, tanto del lado del transportista como del dueño de la mercancía, que no es un tema sencillo. La segunda parte es envío yo esa información, y la tercera, una vez que se timbre y si bien la responsabilidad cae del lado del transportista, ¿cómo valido que realmente ese complemento cartaporte diga la información o contenga la información que a mí me interesa porque es la que avala la mercancía? Esos controles se tienen que establecer de forma contundente precisamente por la corresponsabilidad y adicionalmente, como vamos a ver más adelante, porque se pone en riesgo pues una relación comercial con nuestro cliente o podemos también detener nuestra cadena de suministro, ¿no? De acuerdo. Y bueno, otra pregunta aquí, antes de cambiarnos a este nuevo tema del transporte local, dice, ¿cómo se procesarán los cargos adicionales del viaje? Es decir, estadías, demoras y ese tipo de cargos, ¿no? Pues básicamente, digo, es como cualquier otro servicio, digo, se puede hacer la factura de forma separada. De hecho, a nivel de los sistemas contables, es un tema también que en la práctica ya contable de muchas empresas, pues el viaje un viaje es una sola factura y muchas veces estos gastos surgen hasta el final, digamos, o al finalizar el viaje. Y entonces, de forma anticipada, pues tú vas a tener que timbrar de forma normal, a un costo normal, ese viaje y cancelar esa factura y posteriormente agregar las estadías y los gastos adicionales para reponer, digamos, o establecer de forma integral, ya fue lo que fue el flete, más todos los servicios adicionales que comentas, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, eso dependerá también mucho de la práctica contable que establezca cada una de tus empresas y pues tendrás que acomodarte a esas diferentes circunstancias, ¿no? Hay sistemas que sí te permiten el facturar de forma independiente esos servicios y hay otras que te dicen, no, sabes que a mí me cobras todo en un solo evento y ahí es donde tienes que cancelar necesariamente el CFDI original y su complemento y emitir el nuevo, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, movámonos ahora a lo que es el transporte local. Y bueno, en este caso ha habido muchas dudas al respecto, porque en un origen la regla 2719 señalaba que en el caso del transporte terrestre federal estaba la obligación de la emisión del complemento cartaporte. Sin embargo, a través de cambio a dicha regla, se eliminó la parte de federal y se consideró que también en el caso del transporte local existe la obligación en la emisión de dicho complemento. Y bueno, es lógico, ¿no? Porque sabemos que una de las razones principales de la emisión de este complemento es reducir el movimiento, el traslado de carga ilegal. Y mucho de ese traslado de carga ilegal, desde luego, se hace en zonas locales dentro de las ciudades, ¿no? Mercancía que es robada y que se comercializa en las ciudades. Entonces, desde luego que abarca a ese tipo de zonas, pero existían dudas que ahora con esta regla nueva 27152 de alguna forma se aclaran, ¿no? Aquí el cambio específico es que no será necesario emitir dicho complemento cartaporte solamente si tienes seguridad de que el trayecto que vas a tomar efectivamente no va a tocar de ningún modo ninguna zona de jurisdicción federal. Si ese es el caso y tienes la plena seguridad de que ese trayecto no va a tocar zona federal, bueno, no tienes que emitir el complemento cartaporte, pero en el CFDI correspondiente, es decir, el de traslado o el de ingresos, dependiendo de quién se trate, del transportista, propietario o agente de transporte, deberán de incorporar en ese CFDI las claves de los productos que se transportan y con eso no es necesaria la emisión del complemento. ¿Qué nos puedes comentar, Polo, al respecto? Acá parece que esto viene a simplificar la vida de muchas empresas
cuyo destino final está dispersar dentro de las ciudades sus productos, y en cierta forma es correcto. Sin embargo, platicando también con Miguel Ángel hace unos minutos, también decíamos que es muy complejo hoy en día diferenciar cuándo es transporte, cuándo es zona federal y cuándo no. Muchas de las ciudades se han expandido y sabemos que las colonias o donde las zonas habitacionales tienen también, o comerciales, van a tener sí o sí que pasar por zona federal. Entonces, creo que ahora la complejidad va a ser cómo dibujar el mapa y cómo generar las rutas para decir esto sí toca puntos federales y esto no. Y sobre todo, pues estar seguro que el transportista va a seguir esa ruta y no otra. Entonces, eso creo que pareciera de nuevo que simplifica, pero creo que la regla viene a complicar más las cosas. Y en este tema, las empresas que ya han estado trabajando estos modelos de emisión de complemento carta-aporte, pues incluso se pudiera llegar a sugerir que independientemente de que si es netamente local o pasa por zona federal, se emitieran los complementos carta-aporte para todos los viajes, a fin de evitar esa posibilidad de que el transportista al final del día sí ponga en riesgo la mercancía, ¿no? Pero bueno, será cuestión también de analizar caso por caso, pero bueno, pues esa pudiera ser una decisión práctica de ponernos un poco más de carga a fin de proteger al final del día todas las unidades, todos las mercancías y todos los fletes que se vayan a realizar, ¿no? Desde luego. Ahora nos movemos al tema de paquetería o mensajería. Estas reglas vienen a ser más precisas en temas en particular. Entonces, la regla 27153 específicamente toca el tema del tratamiento que se tiene que dar a las empresas de mensajería o paquetería. Ya había dudas al respecto y muchos cuestionamientos en el pasado, porque sabemos que este tipo de empresas de pronto pues mueven bastante mercancía. Sabemos que las empresas de mensajería o paquetería son aquellas que tienen una autorización especial para prestar dicho servicio, y también que la paquetería pues tiene un límite máximo de peso, ¿no? Creo que son por ahí de 35 kilos, no más de 35 kilos. Entonces, para eso le están dando un tratamiento muy especial. En ese sentido, lo que están haciendo es que en el caso de las empresas de mensajería, el CFDI de ingresos lo tienen que seguir emitiendo antes de prestar el servicio. Ahí no hay cambio alguno, pero ese CFDI de ingresos se lo deben de entregar a sus clientes, relacionando, ya no con el complemento carta-aporte, sino relacionando en ese CFDI de ingresos las guías que son las que les están facturando. Pero aparte de eso, hay un tratamiento especial para lo que es la primera, la última milla y la etapa intermedia. May Martínez, en tu experiencia, ¿qué conoces respecto al tema de la primera milla o la última milla? Mira, realmente, Miguel, esto sí presenta una complejidad bien importante para las empresas de paquetería y mensajería, porque realmente va a ser un reto de determinar justamente este tema de la primera y la última milla, porque pues como ahorita comentaban, pues puede haber muchas variantes en cuanto a la entrega de las mercancías, puede haber pues lo que ahorita comentaba Leopoldo de desvíos, algunas cuestiones de detenimiento, en fin, o sea, me parece que va a ser una cuestión compleja cumplirla, y sobre todo, pues definitivamente, pues será un reto para las empresas de mensajería. Sí, desde luego, y no hay una definición específica. Digo, en el medio entendemos lo que es primera y última milla, y en el caso de las empresas de mensajería, pues específicamente la primer milla se trata del proceso de recolección de la mercancía, cuando van a la empresa a recolectar la mercancía y luego lo llevan a un centro de distribución. Esa es la primer milla, y luego viene desde luego la etapa intermedia. Yo conozco un poco respecto a empresas de mensajería, y bueno, lo que ellos tienen es una red bien definida de todas las rutas que llevan. Entonces, cuando llevan tu paquete a un centro de distribución, ahí lo clasifican y lo asignan a la ruta correspondiente.
esa ruta correspondiente pues toma normalmente ya carretera federal para llevarlo a otra ciudad, y eso es lo que le llaman etapa intermedia. Y posteriormente la última milla es cuando ya llegan a la ciudad de destino, el punto del centro de distribución a la entrega al cliente. Eso es la última milla. Pero aquí lo que está considerando la autoridad es darle un tratamiento especial. En el caso de la primera y última milla, el traslado debe de soportarse a través de un CFDI de traslado, en donde se debe de incorporar las claves de producto. No se tiene que emitir complemento carta aporte, solamente igual que en el transporte local, cuando se tenga seguridad de que no va a tocar zonas federales. Y ahí viene el tema que acabas de comentar, tocayo, ¿no? Porque, y lo que comentaba Polo, va a ser muy complejo definir si realmente no van a tocar zonas federales. Y luego la etapa intermedia, en donde sí debe de llevar un complemento carta aporte, porque desde luego que van a tocar zonas federales. Y cuando se trate ese tipo de empresas de mensajería y paquetería, sabemos que de pronto contratan a transportistas terceros para que hagan esa entrega, ¿no? O ese transporte. Entonces, cuando los contraten, lógicamente esos transportistas, desde luego que deben de cumplir con la emisión del complemento carta aporte. Y bueno, sí, tocayo, si me permites rápidamente una cuestión rapidísima. Por ejemplo, Amazon, ¿cómo le hace? Mercado Libre, ¿no? O sea, que ese era el punto que yo quería también tocar contigo, ¿no? El tema de qué hacen estas empresas que tienen que hacen venta por internet y se obligan a entregar la mercancía o el producto en determinado punto en las casas o en algún comercio, ¿no? Ahí correcto. También como que se ve muy complejo este tema, inclusive para ellos, ¿no? Sí, es correcto, porque una de las cuestiones que establece la regla es que se debe tratar de un transportista autorizado. Y yo casi estoy seguro que el día de hoy hay muchos transportistas que hacen esta última milla, que lo hacen como el tema del Uber, ¿no? En el tema económico actual sabemos que muchas personas pues se han dedicado a eso, utilizan sus vehículos propios para hacer esa última milla, donde no tienen una autorización. Lógicamente están dados de alta en Hacienda y emiten un comprobante fiscal, pero no son autorizados. Entonces ahí sí va a venir un tema delicado que habrá que analizar posteriormente, ¿no? Y bueno, en cuanto a las implicaciones y riesgos fiscales, nosotros hemos identificado implicaciones y riesgos de todo tipo en este tema del complemento carta aporte. En el tema fiscal, Polo, ¿qué nos puedes comentar? Tienes mute. Perdón. Comentábamos hace unos minutos que en el tema de la materialidad, que es uno de los elementos importantes hoy en día de la fiscalización, se vuelve muy importante el complemento carta aporte, porque sabemos bien que los movimientos de las compras y de las ventas en todas las empresas están asociados también a un movimiento de transporte y a un complemento carta aporte. Entonces, así como hoy en día el complemento de pagos es un elemento importante para monitorear el flujo de efectivo en las empresas, pues este complemento carta aporte va a ser el instrumento también para establecer la materialidad de la operación. O sea, difícilmente la autoridad te podrá hacer acreditable o deducible un gasto si tú no tienes un complemento carta aporte que soporte el movimiento de la entrega de ese producto a tu cliente final o el movimiento de las compras que tú hayas realizado de tu materia prima. Entonces se vuelve un instrumento pues muy visible, y como comentabas, Miguel, pues del lado de los transportistas también, al estar obligado o amarrado esta información a las relaciones comerciales, pues indirectamente la autoridad también va a aumentar la fiscalización ahora en este nicho de transportistas, porque pues obviamente el cúmulo de los CFDIs y sus complementos carta aporte serán un indicador inmediato para calcular el ingreso de los transportistas. Acá creo que uno de los puntos también muy importantes es que no hagamos confianza en que, si bien la obligación es del lado del transportista, puede ser un indicador también indirecto de las ventas de las empresas. Y si no cancelamos los CFDIs y los complementos carta aporte que no sean realmente asociados a un viaje, pues podríamos estarnos inundando
de viajes ahora sin mercancías, ¿no? Y eso también pues representaría para la autoridad una sospecha de estar omitiendo ingresos y ventas por parte de las empresas. Es correcto. Y bueno, también viene el tema ahí de la fiscalización al transportista en el tema del cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, ¿no? Porque uno de los requisitos que pide el complemento es el RFC del operador. Y esto conecta desde luego con el tema de subcontratación laboral, que seguramente la autoridad va a aprovechar ese dato para fiscalizar en esa materia. Tenemos impactos desde luego comerciales, que es la parte de la relación comercial entre transportista y dueño de la carga, en donde seguramente pueden ocurrir penalizaciones por no emitir el complemento y que se detenga la mercancía. Y bueno, seguramente va a haber impactos también en la cadena productiva. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso, May Martínez? Fíjate que efectivamente, Miguel, realmente a mí me preocupa la situación de la cadena productiva porque si no llevamos adecuadamente la emisión de los certificados, pues de verdad debemos tener muy en cuenta que el SAT va a estar muy al pendiente. Entonces, si no contamos con la documentación, en este caso el complemento carta aporte y inclusive el mismo CFDI, pues podemos poner en riesgo el hecho de que la autoridad al momento de que fiscalice al transportista, pues también nos ponga en riesgo a nosotros porque nosotros seremos los dueños de la mercancía. Entonces, ahí eso derivará en que el SAT al momento de estar iniciando sus facultades de comprobación, pues pueda iniciar lo que se conoce como el famoso PAMA, que implica este procedimiento administrativo en materia aduanera, el embargo precautorio de las mercancías hasta en tanto se compruebe la legal importación o tenencia de esos bienes. Imaginemos que el complemento no está, o que el complemento está mal o presenta errores, pues ahí tendremos que entrar nosotros en calidad de dueños de las mercancías para acreditar que la mercancía que se está transportando sí está legítimamente importada en México. Entonces, efectivamente, es bien importante en materia de comercio exterior porque pues el SAT no solamente le puede imponer una multa al transportista, sino que también puede determinar una omisión en el pago de impuestos si es que no comprobamos que la mercancía está legalmente importada. Entonces es ahí donde puede detonarse muchos riesgos en caso de que no hagamos bien las cosas o no contemos con toda la información justamente en el traslado de mercancías y sobre todo cuando se trata de transportes pues por diferentes transportistas, ¿no? Desde luego, eso hace sumamente importante la correcta emisión de dicho complemento. Y bueno, vamos al tema de la verificación. La verificación, la autoridad ya ha establecido claramente que la hará la Marina o la Guardia Nacional, y por ahí había algunas dudas respecto a qué pasará en el caso del transporte local. Bueno, la autoridad también ha señalado a través de la sección de preguntas frecuentes que la facultad para hacer la revisión también le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a otras instancias federales, y para efectos locales el mismo SAT tiene facultad para poder hacer ese tipo de inspecciones. ¿Cómo se va a hacer la verificación? Bueno, algo que han establecido en el pasado, que señalaron la jefa del SAT específicamente, es que se haría a través de un código QR, el cual hasta hoy no tenemos alguna noticia de cómo será dicho código, y esperamos que ahí pueda haber todavía alguna publicación al respecto. Lo que sí también sabemos es que van a precisar cuáles son los campos que se deben de incluir en la versión impresa o digital que se debe de acompañar en el transporte, ¿no? Y bueno, nos vamos de una vez a la parte tecnológica, que creo que es la parte importante, Polo. Ahí sobre todo la parte de qué herramientas tecnológicas o qué debemos de hacer para atender correctamente con esta nueva disposición. Gracias, Miguel Ángel. Sí, pues creo que uno de los puntos clave por qué la tecnología surge, y lo comentaba yo hace unos minutos, es que la información que se requiere para el llenado del CFDI, ya sea de ingreso, traslado y su complemento carta aporte, pues vive normalmente del lado del transportista una parte y del lado del dueño de la mercancía otra parte, ¿no? Y aún que tuviéramos los propios medios para mover las mercancías, pues normalmente también son áreas diferentes las que llevan tráfico, logística, y son unos sistemas, y la parte comercial es otra, y entonces hacer convivir esa información en tiempo real para que se pueda timbrar
de forma correcta, no es algo sencillo. En términos generales, bueno, nuestra propuesta también es que la tecnología nos ayude a fungir como intermediarios a través de portales dedicados que les permita tanto al transportista atender a sus clientes como al dueño de las mercancías, tener su pool de transportistas y tener una comunicación eficiente, y sobre todo pues que ahí mismo en los propios portales se puedan editar los campos que son requeridos por el complemento cartaporte, dispersar la información a los transportistas, generar alertas en el caso de que surja una variante, algún cambio, estar estableciendo pues mecánicas también de monitoreo de qué tan bien o qué tan mal está operando un transportista en determinado momento y tomar decisiones posiblemente de sustitución o de cambios de transportistas derivado de incumplimientos o de riesgos que pudiera haber tenido la empresa al operar con ellos, ¿no? Entonces, pues es un tema muy importante hoy en día porque, pues como ya comentabas, existen riesgos no solamente fiscales, sino también en la parte comercial con nuestros contratos hacia nuestros clientes, como en la cadena de suministro para poder asegurar las materias primas en tiempo, el just in time y todo esto seguramente pues será también un inhibidor a lo mejor hasta para estos esquemas muy modernos de producción, ¿no? En general, bueno, pues como ya ustedes saben a estos momentos, ustedes saben que hay estos tres grandes componentes, la parte de las ubicaciones y las mercancías, que es la información que vive del lado del dueño de la mercancía, y bueno, la información del transportista que se deriva en una serie de nodos. En total son 150 campos, alrededor de 150 campos que tiene el CFDI y su complemento cartaporte, y dependiendo de los escenarios, el tipo de transporte y algunas circunstancias particulares del viaje, es que varía, digamos, si se tienen que llenar parcialmente y qué campos son dedicados al escenario que le corresponda, ¿no? A nivel de este tipo de servicios de intermediación entre el dueño de la mercancía y el transportista, pues normalmente se establecen dos mecánicas de cómo se comunica la información del lado del dueño del transporte y del lado del dueño de la mercancía hacia este sistema o este portal que funge como intermediario, y obviamente que depende del volumen de operaciones que tengamos, si nos conviene hacerlo de forma manual o tenemos también medios tecnológicos que nos permitan agilizar esa comunicación. Pero sí o sí creo que por la misma transaccionalidad en la parte comercial y en la parte de suministro, es obligatorio tener los medios tecnológicos adecuados para resolver las diferentes problemáticas que van a empezar a existir y que seguramente no queremos tener los costos de que nos detengan la mercancía que vamos a entregar a nuestro cliente, que llegue a destiempo, igualmente la materia prima que estamos comprando, ¿no? O las importaciones o en el mercado nacional. Entonces eso sería un poco el mensaje, apoyarnos con tecnología, establecer muy bien cuáles son los escenarios y cómo vamos a salir en cada uno de ellos del paso para no poner en riesgo, ¿no? Y bueno, pues también decirles que esta prórroga nos ha venido bien a todos porque estas soluciones se están poniendo ya en marcha de forma productiva y están disponibles para que ustedes también consulten, se asesoren y tengan también pues una forma ágil de salir de este tipo de problemas. Y sobre todo lo que hemos visto en la práctica es que la autoridad va cambiando las definiciones y muchas veces, bueno, hacer una inversión en casa con sistemas muy interconectados y demás, hoy en día tal vez no sea lo más recomendable porque seguramente van a venir cambios que nos van a poner en riesgo esa inversión en tecnología si lo tratamos de hacer con los medios propios. Entonces, pues la intermediación viene a ser una solución bastante ágil, práctica y de bajo costo. Y por último, pues también este tema de que el transportista va a ser el obligado y yo no tengo ningún riesgo, pues no es necesariamente cierto, porque ya comentamos temas de corresponsabilidad, y por eso también este otro servicio de validación en tiempo real de los complementos cartaporte
es un servicio también muy útil porque nos permitirá validar que realmente la información que está plasmada en esos complementos cartaporte al origen del flete realmente sea la que corresponde, que se valide y que no tengamos ningún riesgo de un mal llenado o de un transportista que no necesariamente tenga la infraestructura para hacer esto por sus propios medios. Yo me quedaría con eso, Miguel Ángel, prácticamente pues, resolver los temas de información del RP, cómo van a fluir tanto del lado del transportista como del dueño de la mercancía hacia quien sea que vaya a emitir el complemento cartaporte. La segunda parte es cómo hago que haya una plataforma ágil para hacer las variaciones en el timbrado, y la tercera parte, esto que comentaba, de poder también validar en tiempo real previo al viaje que la información sea correcta y completa. Gracias, Polo. Desde luego, ese tema que tocas es sumamente importante. Digo, este es una herramienta tecnológica para el SAT y la solución debe de ser también herramientas tecnológicas. No hay vuelta de hoja de esto. Y la invitación de nuevo es a darle urgencia, un sentido de urgencia en la implementación de esta nueva disposición, porque hemos notado de alguna forma que algunas empresas, cuando salió la prórroga al 1 de diciembre, como que se relajaron, pero no hemos visto o perdimos de vista que ya fueron 120 días en que no se hizo la implementación porque se encontraron varias cuestiones ahí delicadas. Aún las empresas que se dedicaron a fondo a hacerla encontraron complejidad en el proceso y solamente son 60 días adicionales. Entonces, pongamos manos a la obra al respecto y atendamos esto con tecnología, como lo señalaba Apolo, pero también desde un punto de vista de análisis técnico y profesional, porque de pronto hemos encontrado también que no se hace un análisis técnico respecto a la interpretación y se empieza a trabajar quizá de más, ¿no? Entonces, es clave hacer ese análisis técnico para ver qué le corresponde a cada empresa y en base a eso establecer un plan de trabajo, ejecutarlo debidamente y cumplir en fecha debida, ¿no? Que es a partir del 1 de diciembre. Y bueno, les agradezco, Polo, May Martínez, la participación. Por favor, sus datos para que los contacten en caso de que sea necesario. Bueno, en mi caso me pueden contactar en mi correo electrónico mmartinez@garridolicona.com. Encantado de participar y de atenderlos y sobre todo resolver cualquier duda que tengan al respecto. Por mi parte es lgutierrez@garridolicona y estoy a sus órdenes para atender cualquiera de las dudas. Digo, fuimos muy rápido ya en la parte de tecnología, pero estamos atentos a cualquier duda que puedan tener al respecto. Muy bien, mi nombre es Miguel Medina, a mí me pueden localizar en mmedina@garridolicona.com. Les agradecemos mucho su participación y estamos a sus órdenes. Que tengan excelente día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.